Hola, espectador. Me presento. Mi nombre es Cristian Fidel Cortés Vicente. Me identifico con el número de carnet de 2024-31-19-0. Soy uno de los integrantes del grupo número 7 de la materia de Derecho Constitucional. Y al igual que los miembros de este grupo, el número 7, le envían un cordial saludo y espero que se encuentre bien. Hoy en esta ocasión vamos a hablar sobre la reforma de la Constitución. Como bien sabemos que la reforma de la Constitución sería cambiar o modificar una norma de la Constitución. Esto se divide en tres elementos, que es la rígida, flexible y mixta. Hablaremos primero de la flexible, que esta se refiere a que una norma de la Constitución se puede reformar o modificar como que si fuera una norma de una ley ordinaria, que podemos decir que es el Código Civil, de Trabajo, Penal. Entonces, podemos decir que la flexible no lleva tanto procedimiento, no hace tanto escándalo como es la rígida. La rígida, vamos a hablar de esta. La rígida se refiere a que para reformar una norma de la Constitución, o más bien para reformar la Constitución en sí, o cambiarla, eliminarla, esta necesita que convoquemos una Asamblea Nacional Constituyente, el cual ya se hizo esa convocatoria. Es por eso que teníamos una Constitución Política de la República de Guatemala. Ok, explicaré un poquito sobre la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente podríamos decir que es el poder constituyente, que a través de esta el pueblo delega sus derechos, sus libertades. Y este es un poder único y solo sirve una vez, o sea que solo sirve para crear o reformar la Constitución. O sea que después de hacer eso se disuelve, y para convocar otra necesitamos de los órganos que tienen iniciativa para la reforma de la ley, los cuales son los diputados del Congreso, el pueblo, el presidente, el cual esto, para poder convocar la Asamblea Nacional Constituyente, se tendrá que hacer una votación pública, el cual también el pueblo tendrá que votar, porque como ya mencioné, que el pueblo delega sus derechos a través del poder constituyente, que es el sufragio. El sufragio, como bien sabemos, que es donde alguien delega su libertad a través del otro. El que tiene titularidad del sufragio es la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, cerrando ese punto, podemos decir que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es mixta. ¿Cómo es esto? Pues que en esta está la flexible y la rígida, porque hay ciertos artículos que se pueden reformar como si fuera una ley ordinaria. Por ejemplo, podemos mencionar el artículo 1 y el artículo 2, el cual dice que el Estado se organiza para el bien común. Pero si reforman esto no tendría sentido, porque los artículos que no se pueden reformar empiezan de la 2, si no mal recuerdo terminan como en la 46, y esto refuerza el punto de que el Estado se organiza para el bien común. Entonces, si se reforman las dos, se contradice, no se puede, entonces ahí podría existir la laguna de leyes. Pero bueno, esto es para otro tema. En este espacio tendremos que hablar sobre las reformas de la Constitución. Y cuando hablamos de reformas no podemos olvidar los artículos irreformables, el cual también se les denomina artículos pétreos. ¿Qué son estos? Estos no se pueden reformar. Podemos citar el artículo 281 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual menciona algunos artículos que no se pueden reformar. Pero estos serán temas para mis compañeros, para que ellos puedan explicarlo, profundizarlo y poder colaborar con reforzar o refrescar, o siquiera alimentar, o también alimentar sus conocimientos. Así que vamos para allá. Un cordial saludo, mi nombre es Manuela Alicia Cotí Ramírez. Me identifico con el número de carnet 2024-380. Como primer punto tenemos el tema de reformas de la Constitución. Long Westen nos define que son las modificaciones que experimentan las relaciones sociales, económicas y políticas. Son las responsables de que una norma constitucional que parezca razonable y suficiente al momento de crear la Constitución haya perdido su capacidad funcional y que tenga que ser, por lo tanto, completada
eliminada o acoplada de alguna otra manera a las nuevas exigencias en intereses de un desarrollo sin fricciones del proceso político. También es un proceso formal por el cual se modifican las normas fundamentales de un Estado contenidas en su Constitución. Esta reforma puede implicar la eliminación o modificación de artículos, secciones o capítulos de la Constitución. Debe ser flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. La reforma constitucional nos permite adaptar la Constitución a nuevas realidades sociales. Las sociedades evolucionan y las constituciones deben reflejar estos cambios para seguir siendo relevantes. También nos permite corregir errores o definiciones. Las constituciones pueden contener errores o eficacias que necesiten ser corregidas. También nos permite resolver a demandas sociales. Las reformas pueden responder a demandas sociales o políticas que no reflejan en la Constitución actual. Muy bien, ahora iniciamos con los procesos de la reforma constitucional. Como primero tenemos la propuesta de reforma, que esta puede ser presentada al Poder Ejecutivo, el Legislativo o por iniciativa ciudadana. Como segundo tenemos debate y aprobación. Esta se somete a votación en el órgano legislativo. Y como último tenemos la ratificación, que esto solo sucede en algunos casos, como la reforma debe ser ratificada por el pueblo a través de un referéndum. Ahora bien, los límites a la reforma constitucional. Como primero tenemos derechos fundamentales. Las reformas no pueden afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. También los principios constitucionales. Las reformas deben respetar los principios fundamentales de la Constitución, como la separación de poderes y la democracia. Como tercero tenemos procedimientos especiales. La reforma constitucional suele requerir procedimientos especiales, como mayores calificados o referéndum, para asegurar que los cambios se realicen en el consenso necesario. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Leslie Jennifer Esteban Miranda, con el número de carnet 2024-31-742. En esta oportunidad les hablaré sobre la flexibilidad y rigidez constitucional. La flexibilidad y la rigidez constitucional es un tema fundamental en el derecho constitucional, ya que la Constitución es la norma suprema de un Estado y establece las reglas básicas para su funcionamiento. Pero sin embargo, no todas las constituciones son iguales en cuanto a su capacidad de cambio. Algunas permiten modificaciones con facilidad, mientras que otras requieren procedimientos más complejos. En esta oportunidad analizaremos qué significa que una constitución sea flexible o rígida, como también explicaremos su clasificación y presentaremos algunas opiniones de importantes juristas como Hans Kelsen, Maurice Duverger y Karl Lowenstein. Pero, ¿qué es la flexibilidad y rigidez constitucional? Bueno, depende de los requisitos establecidos para su reforma. Según Karl Lowenstein, la Constitución puede ser de tres tipos: flexibles, rígidas y mixtas. Las flexibles son aquellas que pueden modificarse con el mismo procedimiento que las leyes ordinarias. Y las rígidas, estas requieren procedimientos especiales para su modificación, como mayorías parlamentarias cualificadas o referendos. Y las mixtas, en las mixtas es la combinación de elementos de flexibilidad y rigidez. Una de las opiniones encontramos a Hans Kelsen, que nos dice en su teoría pura del derecho, señala que una constitución rígida protege la estabilidad del sistema jurídico. Según él, si una constitución fuera demasiado flexible, podría cambiar constantemente, generando inseguridad en el Estado de Derecho. Y Maurice Duverger argumenta que la flexibilidad constitucional facilita la adaptación de la Constitución a nuevas realidades sin necesidad de reformas formales. Sin embargo, advierte que si una Constitución es demasiado flexible, puede volverse inestable y vulnerable a cambios arbitrarios.
Y Carlos Weinstein explica que la rigidez constitucional es un mecanismo de defensa del sistema democrático. Según él, establecer procedimientos estrictos para la reforma evita que una mayoría temporal pueda modificar la Constitución en su propio beneficio. Además de los cambios formales, existen las mutaciones constitucionales, que son modificaciones que la interpretación de la Constitución sin cambiar su texto. Esto ocurre cuando los tribunales reinterpretan la norma suprema de acuerdo con la evolución de la sociedad. En conclusión, podemos decir que la flexibilidad y la rigidez constitucional son características esenciales de cualquier constitución. Una constitución rígida garantiza estabilidad, pero puede dificultar reformas necesarias. Y una constitución flexible permite cambios rápidos, pero puede generar inseguridad jurídica. Un gusto saludarles. Mi nombre es Eduardo Alexander Arrizzac y me identifico con el número de carnet 2024-31469. Ahora les hablaré sobre quiénes poseen iniciativa para poder reformar la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala establece los procedimientos y las personas que pueden proponer reformas a la misma. Estas reformas pueden surgir por diversas razones, como lo pueden ser nuevas realidades sociales, políticas o económicas en el territorio de Guatemala. De acuerdo con el artículo 277 de la Constitución, poseen iniciativa para poder reformar la misma el Presidente de la República. El Presidente de la República junto a su gabinete ministerial pueden proponer reformas a la Constitución. Esta facultad permite que el organismo ejecutivo realice cambios en la estructura del país. Al referirnos a los cambios en la estructura del país, hablamos sobre temas sobre administración de la política, justicia y el poder público. Cuando el presidente junto a su gabinete ministerial realizan dicha propuesta para reformar la Constitución, se envía al organismo ejecutivo para que éste realice los pasos correspondientes para determinar si se puede o no se puede realizar dicha reforma. También pueden realizar propuestas para reformar la Constitución 10 o más diputados del Congreso de la República. Por lo menos 10 diputados del Congreso pueden proponer realizar una reforma en la Constitución. Esto permite que los cambios que se realizan sean desde el organismo legislativo, que es el encargado de la creación y la reforma de leyes. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal que también se encarga de la reforma de las constituciones, aunque se encarga de velar la supremacía y el respeto a la Constitución, pero también puede proponer reformas a la Constitución. Esta propone reformas especialmente si encuentra conflictos en la misma Constitución o si encuentra algún tipo de lagunas legales. También el pueblo, mediante la petición dirigida del Congreso de la República, tienen que ser por lo menos 5,000 ciudadanos debidamente empadronados al registro de ciudadanos quienes pueden proponer una iniciativa para reformar la Constitución. Al dejar a los ciudadanos poder proponer iniciativas, promueve la democracia en el país. La Constitución Política establece las personas y quienes pueden reformar específicamente la Constitución. Cada una de estas personas cumple un rol específico en la evolución y el desarrollo del país. Es un gusto saludarlos. Me presento. Mi nombre es Diego Jorge Zoc Baluch con el número de carnet 2024-3138-12. Seguidamente procederemos a hablar sobre la clasificación doctrinaria de las reformas a la Constitución. Las reformas a la Constitución se pueden clasificar de la siguiente manera. Clasificación 1. Innovadoras, que son las que introducen o suprimen elementos que no existían o que desaparecen de la Carta Fundamental para dar lugar a un tipo de institución verdaderamente original dentro del sistema constitucional. Bueno, más que todo, estas reformas introducen
disposiciones completamente nuevas en la Constitución, es decir, incorporan principios, derechos o instituciones que no estaban contempladas anteriormente. No se trata de modificar normas existentes, sino de agregar aspectos nuevos en el texto constitucional. Por ejemplo, la incorporación de los derechos digitales en una constitución que antes no lo mencionaba. La clasificación número 2, actualizadoras de una institución, cuyo objetivo es bien reforzar o remozar el carácter de una institución ya existente, o bien suprimirle elementos que ya no tienen razón de ser por su propia evolución. Este tipo de reformas no introduce una institución nueva, sino que trata de modificar una que ya existe para adaptarla a los cambios políticos, económicos o sociales. La estructura esencial de la institución se mantiene, pero se moderniza sus funciones o mecanismos de operación. Por ejemplo, la reforma a la figura del defensor del pueblo para otorgarle mayores facultades de control en materia de derechos humanos. La clasificación número 3, actualizadoras del texto, quien tiene por objeto hacer corresponder el supuesto normativo la realidad imperante. Son reformas que buscan mejorar la redacción de la Constitución sin cambiar su contenido sustancial. Se realizan cuando una norma es ambigua, contiene errores de técnica legislativa o cuando se pretende armonizar la terminología con otras normas jurídicas. Podríamos mencionar el ejemplo de modificar una disposición que usa el lenguaje muy poco usado o términos jurídicos en desuso para hacerla más comprensible al momento de aplicar la norma. La cuarta clasificación, explicativas, cuyo fin es explicitar el alcance y contenido de la norma y que generalmente se contenta con decir algo que de otro modo ya estaba expresado en la Constitución. Este tipo de reformas no cambian el sentido original de una norma, sino que la aclaran para evitar errores o confusas. Su función es precisar el alcance de una disposición constitucional. Por ejemplo, si la Constitución menciona que la educación es gratuita, pero no especifica si esto incluye materiales escolares, entonces para aclarar esto podríamos aplicar la reforma explicativa. La quinta clasificación, correctivas, son aquellas que o bien pretenden enmendar las deficientes expresiones o modificar la colocación de los artículos sin alterar su contenido. Esta clasificación nos quiere decir que se trata de reformas destinadas a reparar errores dentro del texto constitucional, ya sean errores materiales como falta de ortografía o de redacción, o problemas conceptuales que afectan a la coherencia jurídica de la norma. Y como por ejemplo, si la Constitución establece dos reglas contradictorias sobre la reelección presidencial, una reforma correctiva eliminaría la incoherencia para entenderlo mejor. Hola, nuevamente les saluda Manuela Alicia Corti Ramírez. Como ya saben, me identifico con el número de carnet 2024-380. Ahorita hablaremos sobre las clases de reformas constitucionales. Como primero tenemos Asamblea Nacional Constituyente, que este es un órgano extraordinario y temporal creado con el único propósito de reformar o redactar una nueva constitución. Una de las características es que se establece solo en situaciones excepcionales. 2. Posee poderes exclusivos y soberanos para modificar el marco constitucional.
Tercero, generalmente surge en un momento de crisis política, cambios de régimen o transformaciones profundas del Estado. Como un ejemplo tenemos que en varios países una asamblea constituyente ha sido convocado después de revoluciones o transiciones democráticas para redactar una nueva Carta Magna, o sea, la Constitución. Como segundo tenemos el Congreso de la República. Es el órgano legislativo que, dentro de su función ordinaria, también tiene la facultad de reformar. Ahora les mencionaré algunas de sus características. Como primero tenemos que puede modificar artículos específicos sin necesidad de crear una nueva constitución. Ahora les mencionaré algunas de sus características. Como primero tenemos que puede modificar artículos específicos sin necesidad de crear una nueva constitución. Como segundo tenemos la reforma suele requerir mayorías calificadas o procedimientos especiales como debates en varias legislaturas o referéndums. Como tercero tenemos que es un mecanismo más estable y frecuente para ajustes constitucionales. Un ejemplo podría ser el Congreso de un país puede modificar artículos relacionados con derechos ciudadanos, la estructura del gobierno o procedimientos electorales. Y como último tenemos los artículos pétreos. Estas son disposiciones constitucionales que no pueden ser modificadas ni reformadas. Algunas de sus características son que protegen principios fundamentales del Estado como la forma de gobierno, los derechos humanos o la soberanía. Como segundo tenemos que su existencia garantiza la estabilidad y continuidad del orden constitucional. Y como tercero tenemos de que algunos países permiten su modificación solo en circunstancias extremas o con procedimientos extremadamente rigurosos. Un ejemplo podría ser que en muchas constituciones la prohibición de la reacción indefinida del presidente o la garantía de los derechos humanos son cláusulas patrias que no pueden ser alteradas. Una conclusión de todo esto podemos mencionar de que estos son mecanismos que establecen los límites y procedimientos para reformar una constitución, asegurando tanto su flexibilidad para adaptar a las nuevas realidades como la protección de sus principios fundamentales. Gracias. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Me identifico nuevamente, mi nombre es Leslie Jennifer Esteban Miranda, con el número de carnet 2024-31742. Como consiguiente, hablaremos de los órganos facultados para realizar reformas constitucionales, pero primeramente hablaremos de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano temporal y excepcional cuya función principal es redactar una nueva constitución o reformar profundamente la vigente. A diferencia del Congreso o Parlamento que legisla sobre asuntos ordinarios, la Asamblea Constituyente se enfoca principalmente en la definición del orden jurídico y político del país. En nuestra Constitución, los artículos 278 y 279 regulan el proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 278, para reformar cualquier artículo del capítulo constitucional, se requiere que 2/3 partes de la Asamblea Nacional aprueben la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esto significa que su instauración debe contar con un amplio respaldo político y social. Y el artículo 279 establece que los diputados constituyentes serán elegidos por el pueblo y que la Asamblea Constituyente podrá funcionar al mismo tiempo que el Congreso. Esto garantiza que la actividad legislativa ordinaria no se detenga durante el proceso constituyente. La importancia de este mecanismo radica en que permite adaptar el marco normativo del país a nuevas realidades políticas, sociales y económicas. Entre sus principales funciones se encuentran definir los principios fundamentales del Estado, modificar la estructura del poder público, regulando sus funciones y competencias,
y garantizar nuevos derechos y libertades para la ciudadanía. Un aspecto clave de este proceso es que los diputados constituyentes son elegidos por voto popular, lo que otorga la legitimidad y asegura que las decisiones tomadas representen la voluntad del pueblo. Como todo mecanismo de reforma, la Asamblea Constituyente representa tanto beneficios como riesgos. Como beneficios, encontramos la renovación del marco constitucional, permitiendo su actualización a las nuevas necesidades del país, y participación ciudadana, ya que los representantes son elegidos democráticamente, y también la modernización del sistema jurídico, incorporando principios y derechos que fortalezcan la democracia. Y también encontramos desafíos y riesgos. Uno de los riesgos es de la manipulación política. Esto significa que si la asamblea es utilizada para consolidar el poder de un grupo en particular, y la incertidumbre jurídica e inestabilidad, si no se logra el consenso en la redacción del nuevo texto constitucional, y también la duración prolongada del proceso, lo que podría generar varios normativos o conflictos institucionales. En conclusión, podemos decir que la Asamblea Nacional Constituyente es una herramienta fundamental para la evolución de un Estado. Sin embargo, su uso debe responder a una necesidad real de reformar y no a intereses políticos particulares. Cuando se convoca de manera responsable y democrática, representa un acto de soberanía popular que garantiza un marco normativo más justo, equitativo y representativo para las generaciones futuras. Como siguiente punto hablaremos sobre el Congreso de la República. El Congreso de la República es el órgano legislativo del país y uno de los tres poderes del Estado, junto con el Ejecutivo y el Judicial. Es el encargado de crear, derogar y modificar las leyes. De igual manera, se encarga de fiscalizar otras instituciones del gobierno. El Congreso de la República es un órgano ordinario y permanente en el Estado. Este es un órgano unicameral, lo que quiere decir que solo se compone de una Cámara de Diputados, a diferencia de otros países que cuentan con órganos bicamerales, ya que cuentan con Senado y Cámara de Diputados. El Congreso de la República está compuesto por 160 diputados, los cuales elegidos por voto popular a cada 4 años en elecciones generales. Las elecciones se realizan por 2 sistemas. Uno de ellos es la lista distritales. Los diputados elegidos por los departamentos según su obligación. Esto quiere decir que un diputado es elegido por un departamento en específico, y también se cuenta con las listas nacionales. Estos diputados son elegidos a nivel nacional, ya que no cuentan con un departamento a cual representar en general. Las funciones del Congreso de la República están establecidas sin representar un distrito en general. En Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en los artículos 157 al 165, establecen algunas de las atribuciones más importantes del Congreso, las cuales son función legislativa. Esta se encarga de crear, reformar y derogar leyes. También se encarga de la interpretación de las leyes cuando exista una duda de su aplicación. También se encarga de aplicar el presupuesto general del Estado, aceptar o rechazar tratados internacionales. Otra de sus atribuciones importantes es el control. Este fiscaliza el uso de fondos públicos. Esto quiere decir que el Congreso de la República se encarga de regular cuáles son los gastos que hace el Estado. También citar a ministros y otros funcionarios para que expliquen sus gestiones. Otra característica es aprobar o rechazar el informe anual del gobierno presentado por el presidente de la República. Como sabemos, en Guatemala el presidente de la República tiene que hacer un informe anual de lo que ha hecho en su año de gobierno. Otra de sus características son las elecciones y nombramientos. El Congreso de la República puede elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad.
puede elegir al Procurador de los Derechos Humanos y autorizar a embajadores y altos funcionarios del Estado. Sí. ¿Ya? Seguidamente, para ir finalizando, hablaremos sobre los artículos pétreos. Según Alberto Pereira Orozca, en su obra Introducción al Derecho, establece que dichos artículos regulan lo relativo a el Estado de Guatemala, su soberanía, la facultad de Congreso para desconocer al presidente de la República si éste continuara ejerciendo su cargo habiendo vencido el periodo para el cual fue electo, las prohibiciones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. También se infiere que el mismo artículo 281 es pétreo. El término artículos pétreos se hace referencia a aquellas disposiciones de la Constitución que no pueden ser modificadas o que tienen restricciones especiales para su reforma. Los artículos pétreos son normas fundamentales que garantizan la estabilidad y continuidad del sistema jurídico y político de un Estado. Su finalidad es proteger principios esenciales que no deben ser vulnerados por mayorías legislativas o cambios políticos temporales. Los artículos pétreos tienen características, y las características podemos mencionar inmodificabilidad absoluta o relativa. La absoluta establece que los artículos pétreos no pueden reformarse bajo ninguna circunstancia, y la relativa establece que sí se pueden modificar, pero solo mediante procedimientos especiales y con requisitos más estrictos para su reforma. La segunda característica establece la protección de principios fundamentales. Los artículos pétreos suelen proteger aspectos esenciales como la forma de gobierno, los derechos humanos, la soberanía nacional y la separación de poderes. La tercera característica, garantía de estabilidad. Evitan cambios arbitrarios o impulsivos en el orden jurídico, asegurando que los principios esenciales del Estado permanezcan intactas a lo largo del tiempo. Algunos se preguntarán, ¿por qué existen los artículos pétreos? Bueno, los artículos pétreos primero evitan el abuso de poder por parte de gobiernos autoritarios que intenten modificar la Constitución para su beneficio. Segundo, protegen la identidad del Estado, asegurando que ciertos valores y principios fundamentales sean permanentes. Tercero, dan seguridad jurídica, garantizando que los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos no sean eliminados. El artículo 281 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece cuáles son los artículos que no son reformables, la cual dice que el artículo 281 establece artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiere a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia de los artículos. Este artículo establece cuáles son los artículos que no se pueden reformar bajo ninguna circunstancia. Hey, hola de nuevo. Es Cristian Fidel Cortés Vicente, el que se identifica con el número de carnet 2024-31190. Bueno, eso ya lo sabe más. Bien, voy a dar una breve conclusión de todo lo que hablaron mis compañeros. Que una disculpa por el audio, que sí se escucha un poco distorsionado, un poco feo, pero ojalá hayan entendido siquiera un poco de todo lo que dijeron ellos. Así que daré una conclusión del por qué es tan importante la reforma a la Constitución. Esto se debe a los cambios sociales, políticos y económicos que se dan en la realidad,
pues la Constitución necesita adaptarse a estos cambios para poder mantener su legitimidad y para poder regir y mantener el orden en el Estado, que como ya sabemos que el Estado se organiza para el bien común, y qué mejor a través de una Constitución política de la República de Guatemala, el cual protege los derechos de la persona y mantiene en orden al Estado. Lo que mantiene más en orden al Estado para que éste no abuse de su poder son los artículos pétreos que ya fueron explicados. Así que podemos decir que las reformas a la Constitución son esenciales para mantener su legitimidad, para que éste se adapte. Miren, esta es nuestra Constitución. Qué linda, ¿no? Este es que mantiene en orden los poderes, que son tres, ¿va? Como ya sabemos, que es el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. En fin, así es como vamos a finalizar con el video. En fin, dejándolos con una duda de que si ustedes consideran el artículo 281 de la Constitución Política de la República como un artículo pétreo, si puede, respondan en los comentarios. Así que daremos finalización a este video. Dios.